Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. En el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que preocupa a bastante gente y es que hay muchas personas que acuden a los centros deportivos o a los gimnasios con el objetivo de reducir su porcentaje graso corporal, ya sea por cuestiones estéticas o por cuestiones de salud. Y la verdad es que hay bastantes mitos que rodean este objetivo de pérdida de grasa. Y en el episodio de hoy me gustaría aclarar y exponer cuáles son los aspectos más importantes que están apoyados por la evidencia científica que tienes que controlar para intentar reducir tu porcentaje graso de la manera más saludable posible y además sostenible en el tiempo. Es decir, que no voy a hablar de cremas reductoras, no voy a hablar de dietas milagro, ni del ejercicio definitivo para que tú pierdas grasa corporal. Porque esto no es así de fácil, es algo que engloba diversos factores y tienes que intentar controlarlos todos, porque la reducción del porcentaje graso es un objetivo multifactorial. Como anécdota, me gustaría deciros que mucha gente, cuando comienza a realizar ejercicio en el gimnasio y acude a un monitor para que le prepare una tabla de ejercicios, muchas veces piden ejercicios para reducir su grasa de los brazos, su grasa abdominal y su grasa de las piernas. Bueno, esto no es posible, no se puede escoger la zona en la que tú quieres perder grasa, es algo más complejo. Incluso hay personas que a mí me han preguntado en el gimnasio cuál era la máquina que te hacía perder grasa de la tripa. Bueno, esa máquina todavía no se ha inventado en el día de hoy, pero bueno, se refería a esa máquina de crunch abdominal en donde haces ese ejercicio abdominal. Quiero decir que hay mucha gente que piensa que por hacer abdominales reduces el porcentaje graso abdominal y esto no es así, vamos, no existe evidencia científica que lo corrobore. Con lo cual, lo que vamos a hacer en este episodio es hablar sobre los 6 aspectos claves que tienes que controlar y que están apoyados por la ciencia para perder grasa de la manera más saludable y más sostenible posible. El primero de los aspectos que voy a hablar es el déficit calórico. El déficit calórico quiere decir que tenemos que ingerir menos calorías de las que quemamos. Es decir, visto de otra manera, tenemos que quemar más calorías de las que ingerimos. Esto es obvio, lo sabe todo el mundo, pero me gustaría recalcar que si no existe déficit calórico, no es posible la reducción de pérdida de grasa. Es probable que en tu báscula notes que tu peso ha bajado, pero ese peso no va a provenir de la grasa, va a provenir de la musculatura, de agua, etcétera. Para que os hagáis una idea, se suelen recomendar un déficit calórico de entre 300 y 500 calorías por día. Hay mucha gente que hace déficit calórico y que a la vez hace mucho ejercicio, es decir, tiene la parte de ejercicio bien, porque hace mucho ejercicio durante a lo mejor 5 días a la semana, pero no tiene un déficit calórico. Esta gente va a mejorar su forma, su condición física va a mejorar, pero no va a bajar porcentaje graso. Y esto se ve muchas veces en los gimnasios, particularmente en el mío. Hay mucha gente que empieza en el gimnasio, hace mucho ejercicio, su condición física o incluso si tuviera algún tipo de molestia mejora, pero no baja grasa, ¿vale? Entonces hay que tener claro que el déficit calórico es la llave que te va a permitir luego perder ácidos grasos, perder peso graso, ¿no? En lo que respecta a la glucosa, me gustaría hablar también que el control de la glucosa va a influir mucho también en la reducción del porcentaje graso, porque si ese exceso de glucosa que tú ingieres no la utilizas para realizar ejercicio, pues se va a convertir en sangre. Para que os hagáis una idea, si una persona que no tiene grasa abdominal y le realizan una analítica en ayunas, va a tener entre 85 y 90 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Una persona que tiene grasa abdominal y le realizan también una analítica en ayunas va a tener entre 100 y 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Es decir, eso ya sería prediabetes. Y una persona que tiene mucha grasa abdominal y también le realizan una analítica en ayunas va a tener 130 miligramos por decilitro de sangre de glucosa. Eso ya es diabetes. Para que os hagáis una idea de la importancia de la glucosa, del control de la glucosa, para este objetivo de pérdida de grasa, tenemos que apostar por alimentos que no contengan, que no sean densos en glucosa, que no contengan tantas calorías, obviamente, pero tampoco azúcar, ¿no? Porque se ha visto además que consumimos
demasiado azúcar, mucha más de la que necesitamos. Entonces, claro, ese exceso, pues si no se quema, pues al final se va a convertir en grasa. Me gustaría hablar también del entorno hormonal, porque sí, se habla mucho de las calorías, se habla mucho del azúcar también, pero no se habla de las hormonas. Y hay que tener en cuenta que cuando comemos glucosa, se dispara, o sea, se dispara un poco la glucosa, entonces lo que ocurre es que el páncreas segrega una hormona que se llama insulina. La insulina lo que va a hacer es sacar la glucosa de la sangre para introducirla en las células y que se combustione, ¿no? Y que se utilice para energía. Lo que ocurre aquí es que si una persona tiene altos niveles de glucosa, pues se va digamos que a generar resistencia a la insulina. Es decir, la insulina no va a poder introducir la glucosa en la sangre, con lo cual se va a acumular en la sangre y eso va a producir diabetes. Con lo cual me gustaría también recalcar eso, que tenemos que tener un control sobre el azúcar que estamos ingiriendo. Para que hagáis una idea también de cómo tener un déficit calórico, que al final es apostar por alimentos que no tengan densidad calórica, que es una cuestión de proporciones, no es una cuestión de evitar algunos alimentos, es una cuestión de cantidades. Como dijimos en uno de los episodios que tuvimos en entrenos con el médico especialista en endocrinología y nutrición, con Francisco Pita, él nos lo aclaró muy bien. Él nos hizo una idea de plato saludable para controlar el peso corporal y en ese plato, digamos que la mitad del plato deberíamos de meter vegetales. En un cuarto del plato deberíamos de meter los carbohidratos y en el otro cuarto la proteína. Para que veáis que podemos comer de todo, el tema es las proporciones que estamos utilizando en nuestra dieta. Una vez hemos hablado del déficit calórico, que es el primer aspecto que tienes que controlar, y no me gusta ordenarlos por importancia, pero digamos que el déficit calórico es lo que tienes que intentar que ocurra para perder grasa, ¿vale? Es lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Vamos a hablar también del ejercicio, porque se ha dicho que el ejercicio físico es muy bueno para perder ácidos grasos. Incluso se apostaba mucho por el ejercicio aeróbico, el ejercicio cardiovascular. Bueno, a día de hoy la evidencia apoya que el objetivo que tenemos que buscar a la hora de realizar ejercicio físico es conservar nuestra masa muscular. Con lo cual, el entrenamiento de fuerza es, digamos que el más importante y lo que tenemos que intentar hacer a la hora de hacer ejercicio físico. Ya que el entrenamiento de fuerza es el que me ayuda a mejorar mi masa muscular. Y esto no quiere decir que te tengas que poner súper fuerte y tienes que crecer a niveles enormes. Simplemente quiere decir que tienes que entrenar con cargas de manera progresiva para mejorar tu tono muscular. ¿Por qué? Porque cuesta más mantener la masa muscular que la grasa. Esto quiere decir que nuestro metabolismo basal va a aumentar. Si yo tengo más músculo que grasa, mi metabolismo basal aumenta, es decir, mi gasto energético en reposo es más elevado, con lo cual quemaremos más calorías en reposo. Y esto me va a ayudar a tener un déficit energético al final. Aquí me gustaría decir que hay personas que que no realizan ejercicio físico y sí están en un déficit calórico, y lo que ocurre aquí es que al final pierden masa muscular porque tienen un déficit de energía y al final el cuerpo lo que hace es intentar tirar de la musculatura. Esto no nos va a ayudar, con lo cual mi prioridad debe de ser entrenar la fuerza a la hora de hacer ejercicio físico, sumado a tener un déficit calórico. Además, el ejercicio se ha comprobado que tiene un impacto hormonal, es decir, el ejercicio te ayuda a ser más sensible a la insulina, es decir, a evitar que seas resistente a la insulina, y además se ha visto que haciendo ejercicio físico lo que va a hacer es reducir una hormona que se llama grelina. La grelina es la hormona del apetito. Cuanta más alta esté la grelina, más apetito vas a tener. Pues se ha visto que el ejercicio baja los niveles de grelina. Por eso, cuando tú haces ejercicio y unos momentos después de terminar el ejercicio, no tienes hambre. Con lo cual, podemos hacer ejercicio aeróbico, no está contraindicado, pero de todo el ejercicio que haces debes de priorizar el entrenamiento de fuerza. Si lo puedes combinar con ejercicio cardiovascular, perfecto, porque también tiene sus beneficios, pero prioriza el ejercicio de fuerza. Otro de los aspectos, el tercero, ya hemos hablado del déficit calórico, hemos hablado del ejercicio físico. Otro de los aspectos que tienes que tener en cuenta es la hidratación. Como sabéis todos, somos el 65% agua. El agua es muy importante para muchas funciones
Y el agua, como indica su fórmula, que es H2O, tiene oxígeno. Necesitamos oxígeno para la combustión. Es decir, cuando quemamos los ácidos, cuando quemamos la grasa que nosotros ingerimos, ese mecanismo se llama lipólisis, es la combustión de la grasa que ingerimos con los alimentos. En esa lipólisis, para que os hagáis una idea, el primer paso se llama hidrólisis. ¿Y qué significa la hidrólisis? Pues que las moléculas de agua interactúan con los triglicéridos para formar los ácidos grasos. Para que os hagáis una idea de lo importante que es el agua. Sin agua no hay combustión. Necesitamos el agua para combustionar la grasa que ingerimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos bien hidratados o no? Pues hay una manera muy fácil de saber si estamos deshidratados. Y es fijándonos en el color de nuestra orina. Si la orina tiene un color muy oscuro, quiere decir que estamos deshidratados. Y muchas veces nos han dicho que es muy importante beber, pero hay una fórmula que es bastante precisa, porque obviamente no necesita la misma cantidad de agua una persona de unos 70 y 60 kilos que una persona de 2 metros y 180 kilos. Es decir, va a influir el tamaño y el peso de la persona. Hay una fórmula que es bastante precisa, en la que divides tu peso corporal entre 7 y ese resultado va a ser el número de vasos de agua diarios, en concreto vasos de 250 mililitros. Es decir, divides tu peso corporal entre 7 y ese resultado es el número de vasos de 250 mililitros que tienes que beber al día. Así que también es muy importante la hidratación. Nos han hablado mucho del déficit calórico, de que obviamente tenemos que ingerir menos calorías de las que quemamos, eso es fundamental. Nos han hablado del ejercicio físico, hay que hacer ejercicio físico para conservar la masa muscular, pero poco se habló de la hidratación y quiero que veáis realmente pues la importancia que tiene beber agua, también, entre otras cosas, obviamente, también para perder ácidos grasos. Vamos a hablar ahora de otro aspecto, como es el descanso. Hay evidencias claras de que si nuestro sueño no es de calidad y no tiene una duración óptima, pues los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de entrenamiento y de alimentación no van a dar los frutos que buscamos. Como ejemplo, voy a darte los resultados de un estudio científico que tengo aquí, en el que a 11 personas sanas, 11 adultos, en concreto tenían 25 años de media, se les restringió el descanso a tan solo 4 horas de sueño durante 6 noches consecutivas. Es decir, durante 6 días únicamente dormían 4 horas. Al final del experimento, todos los participantes tenían unos niveles de azúcar en sangre de un prediabético de 70 años de edad. O sea, a consecuencia de dormir poco, el azúcar en sangre se disparó. Después, los niveles de la hormona leptina, bueno, la hormona leptina es la hormona de la saciedad, ¿no? Antes os hablé de la hormona grelina, que es la que te genera el apetito. La leptina es justo su antagonista. La leptina es la que te hace estar saciado, o sea, la que no te abre el apetito, por decirlo de alguna manera. Entonces, después de este estudio, además de que la sangre se disparó, los niveles de esa hormona leptina estaban bajos, ¿vale? Es decir, su hormona de saciedad estaba baja. Y además los niveles de la hormona grelina estaban altos, ¿vale? Que esa es la hormona del hambre. Es decir, que las personas que no tienen un descanso óptimo van a sufrir cambios hormonales que les van a hacer comer más, aumentando de esta manera su ingesta calórica diaria. Con lo cual nos podemos hacer una idea y podemos ver la importancia que el descanso tiene en nuestra salud y en la consecución de este objetivo, que es la pérdida de grasa. También me gustaría hablar sobre el estrés. La gestión del estrés. La gestión del estrés va a ser también muy importante en conseguir ese objetivo de pérdida de grasa. Realmente cuando atravesamos una situación de estrés, en nuestro cuerpo se van a disparar los niveles de cortisol. Cortisol es una hormona que se conoce como la hormona del estrés. Entonces, cuando pasamos eso por una experiencia estresante o una época estresante, pues esa hormona de cortisol se va a elevar. Y se ha comprobado que el estrés crónico y los niveles altos de cortisol de manera constante pueden estar asociados con el aumento del apetito y del peso. Además que el cortisol provoca un aumento de insulina, que suele ir acompañado también del incremento del apetito. Es decir, cuanto más estrés tengo, más se dispara la hormona de cortisol y al final eso está asociado con que se aumenta el apetito y el peso. También incluso cuando descansamos poco, muchas veces también, como al final por dormir poco, digamos que se dispara esa hormona de grelina y se dispara el azúcar en sangre,
La gente que duerme poco, al final, para compensar, digamos, de alguna manera, suelen apostar por alimentos muy densos a nivel calórico, suelen apostar incluso por carbohidratos para mantenerse o cumplir esa saciedad, ¿no? Por eso, tanto el descanso como el estrés va a tener la gestión del estrés va a tener una importancia también grande a la hora de abordar este objetivo de pérdida de grasa. Y por último, el último aspecto que me gustaría también exponer es el NEAT, N-E-A-T, que son las siglas de termogénesis de actividades sin ejercicio. Se refiere a las calorías que el cuerpo quema al realizar actividades que no se consideran como ejercicio. Es decir, subir escaleras, caminar, no estar sentado todo el día, es decir, pasear al perro. Bueno, al final, ahora os voy a hacer una pregunta. Una persona que realiza 3 días a la semana ejercicio físico, 1 o 2 horas al día, ¿es una persona activa si realmente luego el resto de la semana está sentado en la oficina y está sentado en casa? Pues probablemente no. Al final, no es una cuestión de hacer ejercicio 3 días a la semana y el resto de la semana ser una persona sedentaria. Eso no me va a ayudar ni a estar en déficit calórico probablemente, ni a mejorar o conservar mi masa muscular. Al final, tenemos que intentar ser personas activas. Algunos trucos pues son, por ejemplo, si puedo evitar ir al trabajo en coche, ir andando, si puedo evitar subir en ascensor, subo las escaleras andando, en vez de pedir la compra online voy yo y la hago. Bueno, al final todas esas actividades que hacemos, labores domésticas también, todo eso influye para tener un gasto calórico elevado y de esta manera que sea más fácil estar en déficit calórico diario, que es lo importante, ¿no? Entonces, resumiendo, hemos expuesto cuáles son los aspectos más importantes, porque no hay uno solo que sea el importante. No me vale con solo tener déficit calórico, no me vale solo con hacer ejercicio físico, no me vale solo con dormir bien y beber mucha agua. Al final, como dije al principio, es una mecánica multifactorial en donde todos los factores influyen y tengo que tenerlos controlados para que mi pérdida de grasa sea saludable, eso es lo primero, y que la pueda sostener en el tiempo. Hemos hablado del déficit calórico, esa es la llave que te va a permitir bajar porcentaje graso. Si no estás en déficit calórico va a ser imposible perder grasa. Hemos hablado del ejercicio físico, en donde se recomienda apostar por el entrenamiento de fuerza, aparte de que mejoran muchos parámetros de salud, porque conservar la masa muscular es digamos, el tótem número 1 que tengo que intentar mantener. Hemos hablado también de la hidratación. Sin agua no hay combustión. Para, digamos, metabolizar los ácidos grasos hace falta agua, y en concreto os he dado una fórmula para saber cuántos vasos al día se recomienda beber agua. Que, por cierto, beber agua no incluye bebidas alcohólicas, ni sopas, ni zumos, no, es agua lo que necesitamos. Entonces, cuando hablo de hidratación, hablo de agua, lo demás no cuenta, esa parte. Hemos hablado del descanso, porque a nivel hormonal, tener un descanso óptimo de calidad y además de la duración que se suele recomendar, que son 7-8 horas. Eso es muy importante para que nuestro entorno hormonal sea favorable a la hora de perder porcentaje graso. Hemos hablado también del control del estrés y de la gestión del estrés, porque esa hormona del cortisol es enemiga a la hora de perder porcentaje graso y necesitamos controlar. Trucos para vencer el estrés, pues ahora está muy de moda el mindfulness, la meditación, pero bueno, al final cada uno tiene que buscar la manera de tener esa estabilidad emocional. Y luego, por último, el NEAT, que al final es las actividades que realizamos fuera de lo que es ejercicio físico, para que, bueno, nosotros seamos unas personas activas y podamos estar en déficit calórico durante nuestro día, porque al final, por mucho ejercicio que hagamos, que son al final 3 horas, 4 a la semana, si el resto de la semana estoy sentado o hago poco, camino poco, pues al final eso no ayuda. Estos son los 6 aspectos más apoyados por la evidencia y son los que te interesan a la hora de perder grasa, y además eso no lo puede hacer nadie por ti, eres tú el encargado de controlar todo esto. No hay dietas milagro, no hay cremas reductoras, no hay fajas, no hay cuanto más sudo en la sauna. Eso son todo, hablando en plata, chorradas. Al final esto es lo más importante y lo que tienes que hacer para bajar porcentaje graso. Así que nada, muchas gracias, chicos, pues espero que os haya servido y que sea de utilidad el episodio de hoy. Os espero como siempre el próximo lunes en un nuevo capítulo de Entrenos. Un abrazo.